Los moabitas son un grupo interesante, porque la formación de su identidad es menos clara que la de otros grupos que hemos explorado en esta serie. La pregunta principal acerca de ellos es cómo llegaron a existir como entidad geopolítica. Ellos aparecen en la Biblia a lo largo del periodo de las monarquías unidas y divididas, pero la naturaleza de su unidad política es motivo de debate. A pesar de que los autores bíblicos generalmente tienen una visión negativa de los moabitas, la Biblia registra un parentesco histórico entre Israel y Moab, y el rey David de Israel descendía de una mujer moabita llamada Ruth. Entonces, ¿quiénes eran los moabitas y qué sabemos de ellos? Veamos a los moabitas en la Biblia y su historia. Antes, recuerda suscribirte a Secretos Revelados si te interesan los secretos más profundos de nuestra historia antigua. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido en el futuro. Vamos a comenzar. Los moabitas se mencionan con bastante frecuencia en el Antiguo Testamento, y cuando aparece ese nombre, es fácil asumir que se refiere a un reino en una tierra particular, ambos llamados Moab, de manera similar a cómo se usan los nombres Israel y Judá. Es natural suponer que Moab es análogo a otro Israel o Judá. Sin embargo, esa puede no ser la mejor manera de entender las menciones de Moab en la Biblia, como veremos a continuación. Bruce Routledge ha categorizado 5 tipos de referencias en la Biblia hebrea a Moab. Hay expresiones simples de antagonismo, narrativas extendidas con personajes moabitas, como el libro de Ruth, profecías de destrucción, referencias geográficas que incluyen límites, características topográficas y nombres de asentamientos, y múltiples relatos de una historia en particular sobre la captura del reino de Sihón. En la Biblia, el origen de Moab se encuentra en la conclusión de un chiste de mal gusto. Esta es la primera referencia a Moab en Génesis 19, en la historia de la relación incestuosa de Lot con sus hijas. Los descendientes de este incesto son 2 hijos, Moab y Ben-Ammi, los antepasados de los moabitas y los amonitas. La historia claramente representa los orígenes de los moabitas de una manera vergonzosa, pero también reconoce una estrecha conexión de parentesco con los israelitas. Moab, el antepasado eponímico, era primo segundo de Jacob o Israel, por lo que los israelitas no estaban tan estrechamente relacionados con los moabitas como con los israelitas, pero aún eran parientes. Sin embargo, solo porque los moabitas eran familia, no significa que los israelitas los vieran favorablemente. En otras partes, los moabitas se refieren como el pueblo de Quemos, siendo Quemos la deidad nacional de Moab. Sin embargo, esta referencia bíblica es algo así como un nombre equivocado a propósito destinado a menospreciar a los moabitas. Las vocales agregadas para formar la palabra Quemos son las mismas que la palabra para Edor. Las vocales originales del nombre de la deidad habrían significado que se pronunciara de manera similar a Camosh o Camas. La inferencia es clara. Los israelitas pensaban que los moabitas adoraban a un dios repulsivo, pero eso no significa que los veían completamente de manera negativa. El parentesco entre Israel y Moab se nota nuevamente en historias como el libro de Ruth. En esta historia, una familia israelita emigra a Moab debido a una hambruna en su tierra. Los 2 hijos de la familia se casan con 2 mujeres moabitas. Después de un tiempo, el esposo y los 2 hijos mueren, dejando a Noemí, la matriarca, y sus 2 nueras viudas. Con la hambruna en Israel superada, Noemí decide regresar a su tierra natal y les insta a sus nueras a quedarse en Moab y volver a casarse. Una de las nueras, Orfa, decide quedarse en Moab, pero Ruth elige acompañar a Noemí de regreso a Judá. En esta historia, Ruth, una moabita, se convierte en parte de la línea genealógica de David, el rey de Israel. Pero la historia continúa ya que Ruth se casa con un hombre adinerado llamado Booz, y las fortunas de Ruth y Noemí son restauradas a través de la fidelidad de Dios. Además, Ruth tiene hijos y nietos, incluyendo un bisnieto, David, el rey de Israel y Judá. Este linaje moabita parece haber sido algo que David mismo recordó. Cuando estaba huyendo de Saúl,
David envió a su familia a esconderse en Moab. En 1 Samuel 22, dice que David habló con el rey de Moab y su familia se quedó allí por un tiempo. Un rasgo común de la arquitectura israelita temprana son los muros casamatos, una característica que también vemos en Moab, a menudo incluso antes que en Israel. La relación con la línea davídica continúa con Salomón, quien tuvo esposas moabitas según el libro de los Reyes. Moab se convirtió en una entidad que se oponía a Israel y Judá, y por lo tanto, se convirtió en un blanco frecuente de condena por parte de los profetas de Israel. Y es que el conocimiento de este lugar a veces es confuso. La Biblia hace referencia a las llanuras de Moab, que es el área al este del Jordán, también llamada Transjordania, justo al otro lado de Jericó, al norte del Mar Muerto y alrededor del Wadi Hebrón. La Biblia también indica que los israelitas parecen respetar esta área como el territorio de Moab. Los rubenitas y gaditas nunca parecen tomar esta tierra, y en cuanto a la parte este de Moab, la Biblia no tiene un conocimiento claro de su límite oriental, así que, en ocasiones, toda esta tierra se vincula con Moab. Sin embargo, la Biblia también niega que esta vista expansiva sea el territorio legítimo de Moab. Por ejemplo, las tribus de Rubén y Gad tienen permiso para establecerse en esta tierra al este del Jordán. Además, Israel reconocía el control de los moabitas sobre la tierra transjordana al este del Mar Muerto, pero también afirmaba que la tierra les pertenecía legítimamente. No es sorprendente, entonces, que muchos historiadores y arqueólogos hayan buscado un relato no bíblico de Moab y su historia y cultura, ya que el relato bíblico tiene una perspectiva decididamente negativa. Sin embargo, la Biblia ofrece la mayoría de los detalles sobre la historia de Moab que tenemos, por lo que no se puede descartar por completo al recrear la historia de esta tierra y su pueblo. Cuando los relatos bíblicos se complementan con textos extrabíblicos y datos arqueológicos, obtenemos una imagen mucho más completa de Moab y los moabitas. Para nadie es un secreto que se ha realizado bastante trabajo académico sobre los moabitas, especialmente en los últimos años, por lo que hay mucho material de calidad que podemos utilizar para comprender la historia y la cultura de Moab. Con el aumento del trabajo académico, sin embargo, surgen opiniones divergentes sobre cómo reconstruir quiénes eran los moabitas. Gran parte de la discusión académica gira en torno a dónde se encontraba el área central de Moab, la naturaleza de Moab en la Edad de Hierro y cuándo Moab se convirtió en una entidad política distintiva. Pero antes de abordar cualquiera de esas preguntas, vamos a examinar algunos de los textos históricos que hacen referencia a Moab, y luego veremos cómo podemos reconstruir la historia de Moab a partir de estos textos y la Biblia. En el camino, exploraremos algunas características destacadas de la cultura moabita. La primera referencia histórica a Moab proviene de Egipto. En el templo de Ramsés II en Luxor, encontramos una escena que muestra a los egipcios conquistando una ciudad amurallada en la tierra de Moab. Existe una cantidad sorprendente de trabajos académicos centrados en esta imagen, pero una cosa importante a tener en cuenta es que la referencia a Moab se refiere más a una región montañosa que a un país, nación o ciudad. Es relevante destacar que esta imagen es lo más cercano que Egipto tiene a una imagen genérica. Muestra al faraón en un gesto general de combate sobre una ciudad amurallada, bastante genérica. Es tan genérica que la inscripción fue posteriormente eliminada y reemplazada por otro nombre. Algunas fuentes egipcias indican que esta tierra estaba ocupada por los Shasu, un término que es aproximadamente análogo a los beduinos. Sin embargo, otras fuentes indican que había asentamientos. No es sorprendente ver que agricultores sedentarios y pastores seminómadas coexistieran en el mismo espacio. Italia nunca mostró un gran interés en Transjordania durante el periodo del Reino Nuevo, por lo que no hay muchas referencias egipcias a esa área en ese momento, y no podemos obtener mucha información de los recursos que tenemos porque son demasiado genéricos. Los resultados de estudios sugieren que hubo algunos asentamientos en Transjordania durante la Edad de Bronce tardía, especialmente en el norte de Transjordania, pero este era un lugar marginal tanto desde el punto de vista ambiental como geopolítico. Estaba escasamente poblado y no tenía un gran papel en las luchas de poder político y militar de ese periodo.
Lo que sí sabemos es que en la Edad de Bronce, esta tierra al este del Mar Muerto se conocía como Moab, pero parece que era un término puramente geográfico, sin una organización sociopolítica notable. Moab era una región mal definida y marginada, pero esto cambia en la Edad de Hierro. En algún momento de la Edad de Hierro, se desarrolló una entidad política en esta región que también comenzó a conocerse como Moab. Hasta aquí es lo que se puede decir con seguridad, en lo que la mayoría estará de acuerdo. No está claro cuándo se desarrolló esta entidad en la Edad de Hierro, ni si comenzó al norte del Arnón o al sur de este río. Tampoco está claro qué tipo de entidad era Moab. ¿Era un estado, una confederación tribal o un estado tribal? Estas son las preguntas que la comunidad académica está discutiendo. Así que veamos algunos de estos temas ahora. Si hubo pocos asentamientos de la Edad de Bronce en la región de Moab, en la Edad de Hierro, los sondeos han identificado docenas, incluso cientos de nuevos sitios. Aproximadamente del 1200 al 1000 a.C., parece que hubo una explosión de nuevas personas en esta área, o al menos un marcado aumento en la población de personas sedentarias. Sin embargo, esta interpretación puede no ser del todo precisa. Los sondeos suelen identificar sitios mediante dispersión de cerámica. Si encuentran una concentración de cerámica en una zona particular, y esa cerámica se data en la Edad de Hierro, entonces dirán que probablemente hay un sitio de la Edad de Hierro allí. Es una teoría razonable, pero puede presentar algunos problemas, especialmente en un área ecológicamente marginal. Otra forma de interpretar estos datos es que puede haber habido varios asentamientos construidos y abandonados en el mismo sitio en una generación o dos, y cada uno se construyó sobre el anterior. Coméntame, ¿sabías esto de Moab y sus hijos? ¿Y qué te ha parecido esta gran historia de los moabis? Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en un próximo video, y que Dios te bendiga.